Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Hidalgo, soy alumno del curso de SMENA OMI 1.44. En esta ocasión voy a comentarles los fallos que ocasionaron los accidentes marítimos en el buque Titanic, Costa Concordia, Free Enterprise y Snovia. Entonces voy a comenzar con el barco Titanic. En el barco Titanic yo creo que uno de los primeros errores que cometieron fue no tomarle importancia a la comunicación que se estaba dando en ese momento, porque tenían una buena telegrafía y se dedicaron más a enviar mensajes de sus pasajeros que escuchar la información que pasaban las bases hacia la embarcación y los demás barcos que se encontraban alrededor ya encallados en el hielo. Estaban pasando la información de que había rocas gigantes de 30 metros. Y entonces los tripulantes de la embarcación Titanic no hicieron caso a esa información. Hicieron pasar por alto. Ese fue un error grande. El siguiente error fue por parte de la empresa naviera del Titanic, que no autorizó al capitán para que bajase su velocidad. Tenía una velocidad de crucero de 21 nudos, el cual era demasiado para el peligro que había en la navegación, que eran rocas de hielo, y él no pudo bajar su velocidad. Segundo fallo. El tercer error fue por parte del timonel, que se dio la orden de girar todo hacia babor y no lo giró, lo hizo al lado contrario. Y esto lo hizo porque sus oficiales de guardia que estaban a cargo en ese momento dieron la orden viral hacia el otro lado, porque ellos estaban enseñados a navegar a vela, y en el movimiento de giro a vela es diferente, es al lado contrario. Entonces ellos decidieron virar al lado contrario. Ahí fue cuando toparon con la roca de 30 metros. Eh, en ese caso también fue un fallo bien grande, que no tenían suficientes balsas salvavidas para salvar a todos los pasajeros. Tenía 2.200 pasajeros a bordo, el cual solamente había capacidad para 1.120 pasajeros. No tenían suficientes balsas salvavidas. Otro fallo fue que no hubo una buena comunicación con los pasajeros sobre lo que estaba pasando. Nunca se les dijo la verdad, nunca se les dijo la realidad del accidente que tenían, porque al chocarse con la piedra ocasionaron la fisura de 6 compartimentos, se llenaron de agua. Entonces, al llenarse de agua, la mitad de la embarcación ya se quebró y se hundió, y el resto de la embarcación, en la parte de la popa, todavía estaban los pasajeros en sus cabinas, el cual no fueron avisados totalmente de su abandono, porque no sabían nada de lo que pasaba. Entonces incluso se hundió con pasajeros a bordo, en la otra parte del Titanic. Con respecto al Free Enterprise, el Free Enterprise es un ferry que transportaba carga y pasajeros hacia otro lado. Y en esta ocasión el primer fallo fue un error humano, porque el contramaestre encargado de cerrar las compuertas de proa no las cerró. Se quedó dormido en su cabina no se sabe si es por fatiga, cansancio o responsabilidad de él. No la cerró, se quedó dormido. Y el capitán dio la orden de zarpe y él no la acató, no despertó, no cerró las puertas. Entonces, ese fue el otro error. Una parte principal sería de que el capitán diera una segunda orden a una segunda persona de hacer una reinspección, así que todo está cerrado para poder zarpar. Entonces no se hubo una segunda inspección, no hubo una reinspección. Y por eso fue que se produjo el accidente, de que entró agua por las proas, en sus compuertas estaban abiertas y comenzó a entrar agua hasta que llegó a su panel eléctrico, donde todo era, todo era manejado por cosas eléctricas. Entonces, al llegar el agua a su origen, donde estaba la electricidad del panel, se produjo una paralización total del sistema eléctrico a bordo. No se pudo hacer ningún tipo de maniobra. E incluso la carga estaba mal estivada, no había un buen estivamiento de la carga. La ubicación de los vehículos estaban en desorden, no había buena estiva.
Entonces, al moverse en navegación el barco ya hacia uno u otro lado, toda la carga se movía igual. Entonces cayó a un lado y fue cuando se descoló el barco y se produjo el accidente. Eso es en el Enterprise. El buque de Snovia fue un barco pequeño que llevó demasiada carga, exceso de carga, llevó demasiada carga y en hubo un accidente de que se explotó un cilindro hidráulico de sus puertas. Al explotarse un cilindro hidráulico de sus puertas, comenzó a ingresó agua y no pudieron solucionar el sistema porque llegó el agua de sus paneles eléctricos y no pudieron arreglar nada. Entonces fue uno de los motivos que se ocasionó el accidente, porque tenía exceso de carga, de peso, y la embarcación era muy pequeña para la cantidad que llevaba. El buque Costa Concordia era un ferry que transportaba pasajeros y carga hacia otro lado, y fue un error humano. Ahí fue error del capitán, porque el capitán desvió su rumbo del que tenía que seguir y se acercó mucho a la isla para que sus pasajeros tengan una mejor vista hacia la población, hacia los visitantes, y sean saludados. Entonces él se acercó mucho a la isla y se encalló cerca de la isla. ¿Y cuál fue un accidente? Un accidente por error del capitán. Y ahí fue donde pudieron salvar a la mayoría de su tripulación y pasajeros. Ahí hubo una pérdida solamente de 32 personas. Un mensaje para toda la gente de mar sería darle la importancia que se debe dar para este tipo de casos. Informarse cada día más, tener más conocimientos sobre lo que se debe hacer a bordo para mantener una seguridad con todas las personas que se encuentren en la embarcación, y dar un mejor ayuda a los pasajeros para que en casos posteriores no sucedan más accidentes y puedan ser salvados a tiempo y sin correr riesgo de vidas humanas. La primera regla de oro es mantener la comunicación clara y precisa con los pasajeros sobre el siniestro. La segunda regla de oro sería mantener una comunicación constante sobre lo que está pasando en ese momento en el siniestro. Y la tercera regla de oro sería mantener una comunicación de ambiente emocional para evitar que el pasajero entre en pánico y se porte más complicada la situación.